Atención a las causas y mayor coordinación entre policía y fiscalía. Estos son algunos de los focos del plan integral estratégico en el que trabaja el gobierno de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El objetivo es enfrentar la crisis de seguridad que vive el país por el narcotráfico y la violencia del crimen organizado. Ahora, para el análisis del tema, contamos con Samuel González. Él es exfiscal general adjunto de México y experto en crimen organizado. Samuel, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en France 24. Le planteo de entrada la noticia que conocíamos hace unos días y es la decapitación de un alcalde en el estado de Guerrero. Le pregunto, en base a su conocimiento y a su experiencia, ¿qué factores permiten que se llegue a estos niveles de violencia en el país? Y esos niveles de violencia en algunas zonas muy delimitadas de México son alarmantes, ¿verdad? Estamos hablando de Guerrero en este caso, pero igual podríamos hablar de Guanajuato y de Sinaloa en estos momentos de confrontación, o de el área de Colima, ¿verdad? Cada una, por distintas razones, se ha vuelto un lugar extraordinariamente violento por el control territorial que la delincuencia organizada quiere hacer. Guerrero es un mosaico criminal, lo vimos desde la desaparición de los 43, esta desaparición muy lamentable de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ¿verdad? Que ya desde entonces pues te marcaba una tendencia de falta de control del gobierno en estos lugares, ¿verdad? Entonces, la estructura mexicana, que esa es la parte que se debe entender, y por eso las bondades del plan que presentó la presidenta Sheinbaum y su nuevo secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, esta estructura que está presentando tiene un tema muy importante, que es la continuación de las ayudas, ¿verdad? Lo que se llama prevención social del delito, como primer eje, pero luego la parte importante es el refuerzo de la coordinación. En México, el 80% de los delitos, entre el 70 y el 80% de los delitos, son locales, no federales. Y el gran problema es que las autoridades federales no han entendido que si no se mejora la justicia local, la justicia de las autoridades y de las procuradurías o fiscalías estatales y de los jueces estatales, si ahí no se mejora, no se puede lograr el control del territorio a través de las acciones de represión, porque la prevención y la represión tienen que ir unidas para poder lograr estos esfuerzos. Y Samuel, ¿y cómo debería mejorarse estas estructuras judiciales locales, estatales? ¿Cuáles son los puntos que fallan, según usted? Bueno, como México, como otros países en Centroamérica, ¿verdad? Tuvo una reforma al proceso acusatorio, y en algunos estados mexicanos esta implementación, porque nosotros tuvimos la implementación en cada uno de los estados, el Distrito Federal, ahora la Ciudad de México, y los militares, no fue consistente. Hay lugares en donde no se hizo de manera correcta y por eso tienes tanta impunidad. Entonces, el proceso de adaptación del modelo procesal acusatorio es uno de los factores donde tiene que desarrollarse la formación de policías locales, la formación de ministerios públicos locales y de jueces, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se debe trabajar de manera coordinada, en conjunto, y ese es el foco central que tiene el plan de la presidenta, con el apoyo del señor Omar García Harfuch. La parte militar... No, perdone, le pregunto por precisamente esta impunidad, ¿cómo se puede combatir con niveles tan altos de extorsión? Se tiene que ir a lo local, ¿verdad? O sea, no es un tema estrictamente federal. Tienen que trabajar el secretario Omar García Harfuch con los gobernadores, con los fiscales locales y con las policías locales, ¿verdad? Mejorando la inteligencia y la coordinación y presionando ahí en el nivel estatal para que las autoridades locales hagan el trabajo de lograr abatir la impunidad. Solamente con eso se puede mejorar la seguridad en México, y ese es uno de los grandes problemas que existió en el anterior gobierno, ¿verdad? Que aunque mejoró un poco, no fue radical.
Si el plan de García Harfuch es ejecutado de manera correcta, vamos a poder tener resultados basados en esta coordinación con los gobernadores y los procuradores locales, las policías locales, ¿verdad? Vamos a poder tener resultados muy pronto, independientemente de la labor de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, que ahora pertenecerá completamente a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? La Guardia Nacional, pero que tendrán que tener también trabajos de coordinación. En México nunca ha sido un problema de recursos, sino de recursos mal aplicados, ¿verdad? Y de, digamos, estrategias fallidas que se han intentado desde hace muchos años. Por lo tanto, no es un problema de sistema judicial, no es un problema de, digamos, de leyes, ¿verdad? En estricto sentido, el grave problema que tenemos nosotros es un problema de corrupción, ciertamente, de un problema delicado en los procesos de implementación y en, obviamente, la falta de coordinación. Por eso este eje central pues tiene que desarrollarse por parte del gobierno federal colaborando con los gobernadores. Samuel, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero si en 2 palabras nos puede explicar cuál es la relación con Estados Unidos. Vimos la detención del Mayo Zambada y de uno de los chapitos en Estados Unidos desató una enorme violencia en Sinaloa. Sí, yo creo que ese es un elemento muy importante. Mire, en México, al igual que en Colombia y en países latinoamericanos de Guatemala, Honduras, Salvador, el sistema de justicia norteamericana a través de la extradición y el juzgamiento de los grandes capos en Estados Unidos es complementario del sistema mexicano. Evidentemente, nuestras debilidades estructurales en materia de justicia, que hoy son tan patentes, solo se pueden, digamos, superar con la complementariedad del sistema norteamericano. Los grandes capos mexicanos, todos han sido juzgados en los Estados Unidos y sentenciados en los Estados Unidos después de la extradición. Esa es la realidad de nuestros países, tanto de México como Colombia, como del área central de Centroamérica, ¿verdad? Y afortunadamente este sistema de seguridad, esta válvula de seguridad, es lo que ayuda a contener un poco este tema, porque como sabe usted, los narcos mexicanos pues le tienen más miedo a los Estados Unidos. Samuel, como le decía, lamentablemente nos quedamos sin más minutos para continuar analizando este tema. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros su conocimiento y su experiencia. Muchas gracias a usted. Breve pausa y regresamos.